a, perdón, que está, el trabajo que está haciendo Masculinidades por la Igualdad en Piura al convocar a organizaciones internacionales de tremendo prestigio para tocar este tema tan importante que es el de las masculinidades, la de construcción justamente, que tiene que ver no solamente con aportar un conjunto de conceptos y metodologías para poder hacer que este trabajo realmente aporte y contribuya a los feminismos que están trabajando fuertemente por la construcción de las igualdades en América Latina. Creo que este segundo curso nos va a dar luces, conceptos que nos puedan llevar a ser parte de este proceso de liberación, digo yo, para construir una América Latina más justa, una América Latina con libertad, una América Latina donde las relaciones de los seres humanos sean en condiciones de equidad y de igualdad. Dicho esto, estaríamos inaugurando este segundo curso de especialización en masculinidades Perú 2022, con este primer módulo y con Hugo Huberman, quien estará a cargo de las dos jornadas, la del día de hoy, 29, y la del día 23. También un agradecimiento a María Gabriela Córdoba, quien estará a cargo de la segunda sesión el día 16 de abril. Gracias, Sally, y esperemos que pronto esté recuperado Quique y nos esté acompañando durante las jornadas que aún nos quedan por desarrollar. Buen día. Sally, parece que Sally... Ay, disculpen, estaba con el audio apagado, estaba hablando. Decía que muchas gracias a Raúl, a Susana Macedo y a Sara Brombar de la Fundación Friedrich Ebert por su soporte y por ser un aliado estratégico de nuestra organización, así como de otras instituciones de Latinoamérica. Indicarles que las clases que están programadas en las fechas establecidas en el brochure, junto a los temas y expositores, van a ser grabados y subidos a la plataforma donde están todos los materiales del curso. Que las clases se grabarán y se colgarán en la plataforma cada lunes siguiente a la clase del sábado, y que al final de cada módulo el docente dejará una pregunta o dos de reflexión de lo aprendido y la tienen que enviar por la plataforma o al email, porque a veces tienen algunos problemitas para enviarlas. Bueno, ahora sí presentaré a Hugo Huberman, psicólogo social, educador popular y orientador familiar, coautor de publicaciones de la ONU Mujeres, PNUD Argentina y consultor de organizaciones en América Latina y Europa. Ha trabajado en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala, España, Italia y Suecia sobre temas de masculinidades. Con él estaremos este sábado y el sábado 29. Buenos días, Hugo, bienvenido. ¿Estás con tu audio apagado, Hugo? Hugo, ¿me escuchas? Estás con tu audio apagado. Buenos días. Escucho bien, hola, buen día, Sally. Buen día, Quique. Buen día, los compañeras, compañeros, compañeres que están allí. Y bueno, para mí es un gusto estar con ustedes desde aquí, desde Buenos Aires, un día hermoso, soleado, poco frío, bonito. Bonito para trabajar. Empiezo directo, Sally.
Salí. Sí, Hugo, ya puedes empezar. Tenemos 2 horas de clase. Dale, dale, dale. Vamos a armar la estructura de la clase de 2 horas con un parate de 10 minutos en el medio para que puedan Genial. mover los pies Sí, pues. y salirse un poco de la computadora y del celular. Bien, empecemos. ¿Qué son las masculinidades? Se ha escrito mucho en los últimos años, después de haber sido invisibilizada el estudio de los varones durante muchos años, desde la concepción de género del movimiento de mujeres. Venimos del movimiento de mujeres, somos parte del movimiento de mujeres, de esta concepción de género que tardó años en visibilizarse el estudio y la documentación con respecto a cómo pensamos los varones, qué hacemos los varones, cómo actuamos los varones, cómo nos movemos los varones. Y hablar de masculinidades implica necesariamente hablar de una construcción social, con varias características. La primera es relacional. No se puede hablar de masculinidades sin hablar de otro tipo de géneros. Entonces, relacional la primera característica. La segunda característica, situado. No se puede hablar de masculinidades en el vacío. Cada persona, cada varón representa una historia de vida que debe ser tomada en cuenta y situada en su justo momento. Tenemos que reformular el trabajo de género haciéndolo histórico. Sin historia no hay género posible. Sin una recuperación del contexto social, político, jurídico, económico. Recién Raúl hablaba del contexto de Perú. Queda claro que el contexto de Perú actual, sumado a la pandemia, es un contexto complejo, pero va a marcar aguas en cuanto a la división de algunas cosas. Y tenemos que tomar en cuenta cómo la población, el colectivo de varones, atraviesa esta situación adentro del Perú. La edad es un elemento determinante hoy en día en cuanto al trabajo con varones y al estudio de los varones. No es lo mismo ser un joven varón en Lima, situado en un barrio pobre de Lima, a ser un varón de 30, 40 años en un barrio acaudalado de Ica. No es lo mismo. Son otras las subjetividades que se construyen, son otros los mandatos que aparecen, los mandatos culturales que aparecen para ser cumplidos y para convertirse en lo que se cree que es ser un buen hombre. Las masculinidades siempre generan tensión, porque está lo que yo siento y lo que soy, y está lo que me pide la cultura que sea. En esa tensión aparecen pluralidad de masculinidades. Entonces entender que la masculinidad es relacional, A. B. Es situada, y C. Plural y diversa. Es decir, funciona así. Los mandatos culturales son similares, no iguales en cada cultura. Son similares, no iguales. Atraviesan esos mandatos por la experiencia de vida de cada varón, por sus vínculos, por su situación familiar, por su jerarquía dentro de la familia, por su ser padre o no. Y se va generando entonces un mix entre lo que la cultura le demanda para ser un buen hombre y lo que este varón siente que tiene que hacer para convertirse en un buen hombre. Esta tensión es continua, muchas veces gana la cultura y otras veces gana la subjetividad, la identidad propia. Es muy difícil que gane siempre la identidad propia, porque estaríamos fuera de la cultura y la cultura sigue siendo la que coordina nuestros vínculos, nuestras realidades y nuestras idas y vueltas con todas las personas con las que convivimos y con las que hacemos comunidad o grupo familiar. Entonces, entender, resaltar, me paro acá porque quiero resaltar este tema de lo situado,
este tema de lo plural y diverso y este tema de lo... Me falta una, ya me voy a acordar, esperen. Situado. Ya me voy a acordar. Me pueden interrumpir, pueden levantar la mano y me pueden ayudar también. Es que cuando es de los extranjeros son... No te escuché. Bueno, Falta el tema de relaciones, lo relacional. Relacional, exacto. ¿Qué dice el hombre? El bombero, ¿cómo le va? Todo bien, Hugo, un gustazo de verte y saludarte. Ahí vamos a ver el... no, es que estas son las... Gracias, lo relacional, lo situado y lo plural y diverso. Eso anoto, porque vamos a trabajar seguramente todos los capacitadores, capacitadoras, capacitadores en ese sentido. Es un término, son términos para guardar, son términos para cobijar. Entonces, el tema es masculinidades, poder, opresión y subordinación. Primer tema, la cultura es la que genera las masculinidades, están vinculadas al poder siempre. Incluso las masculinidades no jerárquicas siguen vinculadas a cierto tipo de poder. Esto está muy claro desde hace muchos años, cuando las mujeres empezaron a construir su propio poder, corrieron de lugares de poder a los varones, pero esto no quiere decir que los varones hoy no tengamos poder. Seguimos teniendo poder y somos los que mal usamos ese poder, porque hay poderes que sirven para empoderar, para dar poderse a uno mismo o a una comunidad, pero hay poderes que sirven para mandonear a otros, y en esto tenemos que dividir el tema del poder, que no es bueno ni malo. El poder es ni bueno ni malo, se ejerce siendo educado en el poder, se ejerce naturalmente, se ejerce inconscientemente en función de cómo fuimos educados en esa estructura de poder. Hicimos hace unos años una investigación muy chiquitita en varios países de diferentes hablas, de diferentes lenguas, y preguntamos 5 cosas. Primero, ¿qué es ser hombre para ti? ¿Dónde aprendiste a ser hombre? ¿Quién fue la persona que más te enseñó a ser hombre? 3. Si hay jerarquía en el colectivo de los varones. 4. ¿Cómo crees que estás viviendo tu masculinidad hoy a la edad que tienes? Y eran 4, no 5, eran 4. Y el tema es que nadie contestó que había jerarquías, y sí hay jerarquías. Las jerarquías quedan disimuladas por los privilegios. ¿Cómo es esto? A los varones nos cuesta entender que tenemos privilegios. Y la pregunta es, ¿cuáles serían los privilegios? Pregunto a los varones que están presentes, ¿cuáles serían los privilegios? Levanten la mano. Ya. ¿Qué tal, profe? Buen día. Buen Bueno, día. podría ser, pienso, ¿no? El tema esto de el acceso a determinados puestos de trabajo en detrimento, digamos, de las mujeres. Y cuando estamos, hoy si las mujeres llegan a acaparar esos trabajos, podría ser también los roles dentro de ese trabajo, quienes ocupan puestos más altos. Estás hablando de poder sobre poder, es decir, poder para entrar y poder para desarrollarse dentro de una organización, ya sea política, ya sea social, económica o cultural, ya sea una familia, porque también pasa en la familia, porque en la familia sí tenemos que hablar de poder sin equivocarnos en el tema de equivocarnos con el tema de hablar poder en la familia. Entonces, sí hay jerarquía. César, Hugo, andar, ahí voy.
César dice andar relativamente seguros por la calle. Es relativo, César, hoy en día en América Latina y en el mundo, varones y mujeres andamos con problemas en la calle. Pero sí es una verdad que tenemos menos problemas, nos tenemos que preparar menos para salir a la calle. Las mujeres se tienen que pintar, se tienen que poner ropa adecuada para que, entre comillas, no llame a la violación, entre comillas, pero todo eso les pasa por su construcción emocional y eso es una carga que llevan cuando salen a la calle, que no llevamos los varones. Ese es el privilegio, no tener la carga emocional al salir a la calle de que me va a pasar algo. Porque es probable que me pase algo como varón, pero yo no tengo la carga emocional, que es lo que más me duele. Sí, alguien me quería preguntar algo. Sí, Hugo, yo plantearía también otro tema de privilegios que tienen que ver, bueno, yo ya soy una persona de 50 años para arriba, 56, que tiene que ver con el tema de salarial, por ejemplo, ¿no? Del pago. La facilidad que tenemos los varones y nos parece muy normal que tengamos un nivel de reconocimiento de nuestro trabajo y nos parece muy normal que haciendo tareas muy semejantes, las mujeres no lo tengan de igual manera que nosotros, igual que para cubrir los puestos con el tema de las cuotas o paridad, ¿no? O sea, todavía tenemos esa tranquilidad de que podemos obtener un puesto por ser varón, ¿no? En este caso. Es verdad, Jepson dice ser libres, hacer lo que queramos, menos responsabilidad con la otra edad, menos responsabilidad en los cuidados. Esto es real, es un privilegio cuando todo el mundo, sumado a la pandemia, necesita cuidarse y cuidar a otro, otra, otra. Entonces nosotros nos hacemos los giles, nos lavamos la mano y decimos esto es tarea de las mujeres, el tema del cuidado. El tema del cuidado implica la... Estoy leyendo lo de Aisa Ferreira. Los varones no están inseguros en la calle por ser varones, las mujeres sí. Es verdad, Aisa. Pero esa seguridad que vos describís después tiene que ver con la emoción de salir a la calle y saber que me va a pasar algo, emoción que no tenemos los varones. ¿Se entiende la diferencia? Sí, creo que se entiende. ¿Alguien más quiere decir algo? Más o menos igual. Sí. Porque sí, por ejemplo, los varones pueden llegar a tener alguna situación de inseguridad por un robo, ¿no? O sea, si bien cuando le preguntamos a los varones qué miedos tienen al salir a la calle es eso, ¿no? Que me roben el celular, la billetera. Sí. Pero son hechos cometidos también por otros varones. Sin embargo, las mujeres, cuando salimos a la calle, nos maquillemos o no, nos pongamos un jogging, un jean, una pollera corta o vayamos en corpiño y bombacha, sabemos que algo nos va a pasar. El mal llamado piropo, ¿no? Uy, Sí. qué lindo pelo que tenés. Yo no te pregunté si tengo lindo pelo o no, pero ya sabemos que este tipo de acosos va a haber, ¿sí? No entiendo cómo lo relaciona esto con la emoción. La emoción es prepararse a lo que me va a pasar. Sí. El varón se prepara a que le roben el celular, que es nimio, es nada. Y la mujer se prepara a que la toquen, a que le digan algo absolutamente procaz con respecto a su dignidad humana y a que la miren mal, que la miren con deseos de faltarle al respeto. Entonces, esta carga emocional es diferente. Una cosa es que me roban el celular, que se puede reparar, que se puede... Pero la dignidad no se puede reparar. Y la dignidad no puede ser tomada como algo a la ligera, sino como parte de una realidad humana que yo quiero vivir en paz. Entonces, entender que ahí la diferencia está en la emoción y donde los varones no tenemos emociones con respecto a eso y las mujeres cargan emocionalmente ese peso cada día que salen a la calle, cada día que salen a la calle. Y es costoso porque lo pagamos. Ahí entendí, gracias.
No, está bien, Aisha, puedes preguntar lo que quieras. ¿Quién hablaba, Edith? Hay dos manitos levantadas de Jorge Calle y Marixa del Rosario Bobadilla. Dale, la que Yo ya quiera. comenté lo mío, bajo mi mano. Hola, buenos días con todos y todas, todes. Bueno, quería comentar un poco sobre el poder que en algunos, cuando dices está situado, supongo, y esta partecita quisiera tal vez que me aclares, está contextualizado, ¿no? En algunos estados se ha institucionalizado, por decir, hasta 1985, creo, en el Perú teníamos legalmente las jefaturas de hogar, ¿no? Entonces, el jefe del hogar. No sé, seguramente en otros países también, pero esta figura también se ha institucionalizado, digamos, comunitariamente. Tal es así o sea, desaprender de que existe un jefe cuesta, pero inclusive algunas instituciones que trabajan el tema, por decir, de masculinidad, al momento de elaborar una investigación, un diagnóstico, todavía se pregunta, ¿no? Y con el solo hecho de preguntar quién es el jefe del hogar es como que se está reafirmando. Pero eso, bueno, ya poco a poco se va modificando. Vamos a ir al interior de las instituciones. Hay diferentes formas de ser parte de este poder, ¿no? Las feministas decimos el poder entre, ¿no? O sea, el poder entre no es el poder sobre, ¿no? Porque este poder sobre es el que nos hace daño. El poder entre, o sea, entre nosotras, un empoderamiento para precisamente dejar de ser sumisas, ¿no? Pero a veces nos cuesta cuando avalamos cosas incorrectas, cuando avalamos el acoso, cuando justificamos una violación. Otro ejemplo en el Perú es que un grupo de jóvenes violaron a una señorita y los jueces liberaban a los violadores porque la jovencita llevaba una prenda interior roja, ¿no? Y era una prenda muy ligera. Entonces, decían no, era roja y bueno, se veía que ella tenía esta costumbre o ejercía el trabajo sexual o la prostitución. Pero lo que quiero decir es que cómo este poder que en algún tiempo estuvo institucionalizado se nos ha perpetuado digamos, en el común de nuestros actos, ¿no? Eso quería comentar. Es que Marisa, el poder cuando se usa y se construye en representación de, se enquista y dura lo que tiene que durar, lo que nadie le pone en crisis. Yo con el trabajo en masculinidades y género digo lo siguiente, debemos poner en crisis lo obvio, y lo obvio es lo que está vivido como natural, porque mucha gente te va a decir, Mari, que la jefatura del hogar es masculina, obviedad, como obviedad, y yo digo poner en crisis esa obviedad, es decir, eh, las crisis en este tema de género y masculinidades y feminismos van a ser primero individuales, para luego convertirse en colectivas. Porque así el movimiento de mujeres nos enseñó que lo personal es político. Y así poder entender que estas crisis no van a cambiar si no cambiamos nuestra relación primero con nosotros mismos y después con los demás. Este es un tema álgido, pero un tema que hay que trabajarlo. Yo considero, Kaufman sostiene que hay 3 tipos de violencias que ejercemos los hombres. La primera es la autoflagelación, la violencia contra uno mismo. Y lo hacemos. No nos cuidamos, andamos por la calle sin ningún tipo de resguardo, no nos cuidamos sexualmente, reproductivamente,
Nos cuesta mucho cuidarnos reproductivamente. Hasta el día de hoy, más allá de todas las campañas que hay y que se han regalado millones de condones. El segundo es la violencia hacia otros varones. Esto también está bastante oscurecido en el tema de masculinidades. Ejercemos violencia en la competencia con otros varones. Siempre queremos hacer el más macho. Y esto también forma parte de un mito, de que el más macho puede con todo, porque eso tiene un costo emocional y corporal y de salud fuerte en cada uno de los varones, especialmente en los jóvenes. Recomiendo una película que se llama La máscara en la que vives. Está en inglés, pero está traducida, dura 1 hora y está en YouTube. La máscara en la que vives. Muestra el profundo enmascaramiento de los jóvenes en su crecimiento, los que juegan al fútbol americano en Estados Unidos. Es decir, lo salvaje que es esa preparación para jugar fútbol americano en Estados Unidos y cómo se construye a través de enmascarar su propio cuerpo. Y tercero, la violencia hacia mujeres y niñas. Es decir, que tenemos una tríada que tenemos que observar y registrar fundante de las violencias. Y eso también implica pedagogía de los privilegios. Porque juntamente con el privilegio de no cuidarnos y de ejercer algún tipo de violencia, viene el otro privilegio que es la impunidad, lo que tú contaste. Cada vez que hay impunidad en un hecho de violencia, se vuelve a violentar la víctima. Lo que tú contaste de la violación y la prenda interior roja. Sí, claro Se que sí. vuelve a violentar a la víctima. La impunidad va de la mano de la violencia. Por eso nos cuesta tanto terminar con la violencia, porque no terminamos todavía con la sensación de impunidad. Hay un libro que yo quiero mucho, está en internet, se llama Miguel Lorente, el autor, es español, fue viceministro de Igualdad de España, y se llama Mi marido me pega, lo normal. Porque la violencia ha sido normalizada. Está bien lo que dice del poder entre, no el poder sobre. Pero todavía estamos navegando en las aguas del poder sobre. Y tenemos que trabajar sobre el poder sobre. El poder entre se va a construir con el tiempo, con un costo muy, muy alto, pero se va a construir. Como una gran costurera, como una costurerita o costurerito que va todos los días bordando algo nuevo. Ese es trabajo muy fuerte que tenemos que hacer con los varones. Desnaturalizar y desimpunizar la violencia. Por eso, la opresión del poder es fundamentalmente, ahí voy Jorge, ya te vi, es fundamentalmente ahí voy a las preguntas, porque me están preguntando por chat, levanten la mano, por favor, porque me mareo. La opresión masculina es salvaje frente al modelo, lo que pasa es que nadie cuenta eso, pero las historias de vida sí la cuentan. Y tenemos que leerla, y tenemos que trabajar con los varones, su historia de vida y su historia con la opresión. ¿En qué momento en la historia de la humanidad inicia el ejercicio de poder con la violencia física? Yo estoy convencido del momento que el hombre, el varón, se levanta y usa el garrote. Y la mujer se queda en la casa cocinando y cuidando a los bebés. Eso ya es violento. En esa distribución de los roles laborales
Hay una violencia concreta, absolutamente impune y absolutamente naturalizada. O sea que es más viejo que la historia misma de la humanidad, el uso de la violencia. Por favor, lo que les pido, no escuchen violencia física cuando yo hablo de violencia. Cuando hablo de violencia psicológica, social, económica, política, emocional, todas las violencias posibles. La violencia física es una de ellas, pero no es la violencia. Tenemos que aclarar esto. Para los varones con que he trabajado en toda América Latina, solo existe la violencia física. Son incapaces de reconocer otro tipo de violencias hasta que trabajamos con ellos, y tenemos que trabajar esta diferenciación de diferentes tipos de violencias que he efectuado durante toda mi vida. Nos pasó un caso con la fundación. Yo trabajo en la Fundación GEMA de Salta, Argentina. Soy asesor de la Fundación GEMA. Nos pasó, decidimos presentarnos, la asociación una de las universidades colombianas, Larga, tiene una revista, y nos llamó para hacer algo con la revista, si queríamos participar del concurso. Y se nos ocurrió, con Carmen de la Fundación GEMA, armar pequeños spots de audios donde los hombres de diferentes países reconocían haber ejercido violencia y se hacían cargo en este acto. Y terminaba el spot diciendo: tú te haces cargo, sí o no. Bueno, para maravilla de nosotros, trabajamos con toda América Latina, con muchos hombres que hace muchos años trabajan con hombres. Debemos haber repartido 100 posibilidades, 150. Solo contestaron 15. Y esto muestra el que hacernos cargo de la violencia ejercida, cualquiera sea ella, es violencia. Nos cuesta un Perú. Nos cuesta una barbaridad poder entender que si yo llamo 15 veces al día y pregunto dónde estás 15 veces al día, estoy ejerciendo violencia. No que quiero saber cómo estás. Eso lo puedo saber con un solo llamado. Entonces, estas violencias están disimuladas. La que está visible es la física. Pero no nos quedemos con la física, porque entonces entramos en el juego del mandato cultural. Me quería hacer una pregunta, Jorge, por ahí, creo. Sí, comentarte, bueno, acá en Perú estamos usando mucho el concepto de normalización de la violencia, ¿no? O sea, y lo que tú dijiste hace un momento me pareció muy importante, porque tanto en lo individual como en los entornos está muy presente, o mejor dicho, es un reto, que es el develar en la cotidianidad los privilegios que tienen una carga de violencia contra uno, los demás hombres y las mujeres, contra, bueno, a nivel de racismo, etcétera. Pero creo que el reto mayor está en descubrir esos matices muy sutiles, pero por eso mismo muy poderosos, del desarrollo que tenemos como varones, ¿no? Por ejemplo, por citar una cosa, estás en el bus y el privilegio que tiene el hombre de ceder el asiento a una mujer que sube, porque se va a llevar el crédito de la caballerosidad, etcétera. Y eso parece muy bien, ¿no? Pero cuesta mucho romper y cuesta mucho también generar un entorno de solidaridad más allá del tema de género. Yo trabajo últimamente en una ONG donde hay ingenieros, etcétera. Yo soy educador y, por ejemplo, puedo percibir, y lo he visto en otros espacios también, que para labores mucho más, entre comillas, difíciles, que tienen que ver con esfuerzo físico, de quedarse, permanecer en las zonas de cierre, etcétera, hay una cosa muy natural y que fluye, que sean los ingenieros varones, los hombres, ¿no? Y cuando ves que hay ingenieros que son mujeres, ingenieras,
y cumplen una labor semejante o mejor, como que eso cuesta mucho procesarlo, pero ahí hay que ir descubriendo eso. Por eso a mí me encanta esta canción de Silvio, de Sueño con Serpientes, cuando Sí. todo acaba y al final siempre aparece una mayor. O sea, la lucha está ahí, ¿no? Y por eso la cita al poeta, ¿no? Que los imprescindibles son los que luchan todos los días, porque creo que esta es una tarea permanente de descubrir cosas muy sutiles que parecieran no ser dañinas para uno y para los demás y las demás, pero ahí están. Entonces es de no bajar la guardia, no sé, bueno, tú y yo ya pasamos los 50 hace rato, pero Así es. creo que esa es la enseñanza de la vida, que siempre está surgiendo algo que viene desde los primeros 5 años de nuestra formación, ¿no? Y consolidado con todo lo que ha sido nuestro trajinar en la vida, ¿no? Pero no nos queda más que no bajar la guardia y ahí reconocer cómo el poder que tienen de curación, de liberación, las mujeres que nos rodean, incluso en sus propias luchas, pero también en la opresión que viven, ¿no? Porque si no nos desinstalan, para qué estamos en esta vida, ¿no? ¿Dónde está la Así fuente real de la felicidad, ¿no? Así es, así es. Me pregunta Edith, eso es el micromachismo, te llamo porque me preocupo por ti. Yo no hablo de micromachismo porque creo que son machismos. Y poner la palabra micro es un poco naturalizarlos otra vez y decir son chiquititos, no hacen daño. No hay violencias grandes o chicas, no hay violencitas. Hay violencias como restricción de derechos de los otros y las otras y los otros. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Violencias son todas, todas, absolutamente todas. Las llamadas mentiras piadosas, también las mentiras piadosas, es decir, está todo naturalizado. Podemos hacer un listado grandísimo de esto, pero el tema es que no nos va a ayudar a visibilizar que tenemos que entender, tenemos que focalizar el tema en la conducta masculina y en cómo se construye esa conducta desde la cultura y cuál es la tensión que hay en mi persona entre la cultura y lo que yo siento, pienso y hago. Miren, yo digo que el macho, el machismo, queda preso del mandato cultural, queda preso de la cultura. Y un hombre libertario o un hombre igualitario se libera de esa cárcel y a su vez libera a otros. Entonces poder entender que el machismo es una cárcel, esto no está claro el costo del machismo, el costo que hay en opresión y subordinación. No está claro. Se queda claro que yo no soy machista. No le pegué a nadie. Así, empecemos. Pero no queda claro qué haces con tu vida de relación todos los días y dónde pones el énfasis para generar cuidados propios y de otros y otras. Esto es lo importante. Hasta dónde yo me comprometo con el cuidado comunitario. Hasta dónde yo puedo aceptar el cuidado como parte de mi conducta. A los hombres nos han dicho que ahora que te casaste y tenés un hijo tienes que ser más responsable. Y ese es el momento de crisis más profunda de los hombres. Los hombres también estamos presos de los mandatos culturales. Porque ¿qué significa ser responsable? Estar subordinado, mandar es sinónimo de responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser responsable? Tener trabajo en un mundo sin trabajo. Porque por otro lado está esta idea naturalizada del hombre que no trabaja es un vago de mierda, con perdón de la palabra, pero es así. En un mundo donde no hay trabajo. Carmen, te escucho. Sí,
Buenos días con todas, todos y todes y todas las diversidades que hay aquí en el Quiero ver, espacio. en la cámara. Tengo unos problemitas con la cámara, lo que pasa que yo me encuentro en una zona rural y la conexión es un poco inestable. Dale. Bueno, esto me interesa bastante lo que estaban comentando los compañeros y también usted, ¿no? Y lo estaba asociando este proceso con la película y bueno, parte de la lectura que se nos proporcionó para ir adelantando y leer también, ¿no? En este espacio de conversación de los hombres, ¿no? Que tienen, por ejemplo, dentro de la película y todas las problemáticas que ya se van retratando más adelante, ¿no? De, por ejemplo, qué hacer en cuestiones de cuando un hombre se quiere interponer sobre el otro o imponer, ¿no? En estas formas de quién tiene el trabajo perfecto, quién no lo tiene, ¿no? Y esto lo traigo bastante a la lectura que se mencionó también, ya que hay un proceso de construcción y un proceso de visibilización también, de poder visibilizar que los hombres tienen problemas dentro de ellos también, ¿no? Y que el tema del machismo es una problemática, ¿no? Que si bien es cierto, muchas veces se habla de la problemática de las mujeres, que incluso es mucho más visibilizada, pero los hombres dentro de su colectivo, dentro de sus comunidades, también existen problemáticas, ¿no? Entonces, quería comentar un poquito ello porque la lectura resalta que una de las principales cosas que podríamos hacer desde nuestros espacios y que los hombres también podrían realizar, ¿no? En conjunto con las mujeres, es retratar que existe una problemática, que sus espacios no son perfectos, que incluso en compañía con las mujeres se pueden deconstruir estos espacios, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Carmen, está pasando esto en diferentes lugares de América Latina que nos llaman por teléfono organizaciones sociales, organizaciones políticas de jóvenes, conformadas por jóvenes y mujeres, pero nos llaman los masculinos, para que lo ayudemos a trabajar en una cantidad de temas que les cuesta mucho hacerse cargo dentro de la organización. Está pasando poco a poco, Carmen, esto, despacito, hay un reconocimiento de la necesidad del trabajo con hombres. Cuando yo empecé a trabajar con hombres, nadie lo veía como una posibilidad. Esto fue hace 20 años. Éramos los locos que andaban por toda América Latina corriendo de un lado al otro, generando, a mí me llamaban el pastor de las masculinidades en América Central. Hoy en día hemos hecho un trasvasamiento generacional, hay gente joven como Quique, como Sally trabajando, hay gente que se está formando, hay gente que está construyendo su camino adentro del estudio y la academia de las masculinidades y el trabajo territorial, con muchas dificultades, pero una de ellas es el tema económico. Somos presos de la voluntad de los que nos quieren contratar, llámese organizaciones comunitarias o financieras internacionales, que han visto en el trabajo en masculinidades una posibilidad junto con nosotros de cambiar la estructura social. Vamos a ver, esto recién empieza, realmente empezó hace 5 o 6 años que se masificó el trabajo con varones, todavía falta, todavía estamos en un periodo de entendimiento, por eso mi preocupación, que hagamos la tarea bien, porque si nos equivocamos todos. Y nos van a correr de la cancha a todos. Entonces, vuelvo a la parte que dejé, que era que cuando toda América Latina, cuando la mujer se embaraza y él tiene familia, toda la comunidad resalta al varón para decirle que tú tienes que ser más responsable ahora, como si antes no hubiera sido responsable. En un mundo sin trabajo y con realidades muy complejas, especialmente en el medio rural, pero qué casualidad, en donde más se cree que tiene que ser responsable.
Donde existe la dificultad, está más potenciado generarla sin reflexión. No hay espacio de reflexión. Recién el compañero hablaba de los 5 años en adelante. No tenemos espacio de reflexión sobre qué es ser varón, qué es ser niño, qué es ser joven varón, en lo rural y en lo urbano. No tenemos, no hay. Entonces nuestra tarea es generar espacios de reflexión comunitarios, donde atraviesen todas las posibilidades y edades de los varones. Las mujeres han construido, en base a una fuerza impresionante, espacios de reflexión propios, donde se reconocen como lo que son, mujeres, y donde juntas andan el camino de recuperar su dignidad e identidad. Los varones no lo tenemos. No lo tenemos. Por eso mi lucha, hace años ya, por la necesidad de grupos de reflexión crítica, no cualquier reflexión, reflexión crítica, siguiendo el modelo de Pablo Freire, sobre educación popular y masculinidades. Eso hay un trabajo mucho más anterior que el mío, que se da en Nicaragua a través de una organización que se llama, ya me voy a acordar, Vinicio Buitrago se llama el director hoy, no, uno de los que dirigen, no es el director. Ya me voy a acordar. Cantera creo que es. No te escucho. Cantera. Cantera se llama, perdón. Gracias, Jorge. Cantera se llama. Yo tengo relación con Cantera y a veces trabajamos con ellos. Y el trabajo de ellos, yo conociendo Nicaragua, viví 1 año en Nicaragua y sé lo que es Nicaragua. Nicaragua no es Buenos Aires, no es Argentina, no es Perú tampoco. Nicaragua se las trae Managua, lo que es una ciudad todavía bombardeada de la guerra civil y todavía en estado de crítico. Es complejo. Entonces, vuelvo a repetir, los grupos de reflexión crítica son fundantes de una concepción de masculinidades vinculada a la educación popular y a la educación en cualquier edad de su identidad masculina. Debemos deconstruir esa pedagogía de los privilegios y de la crueldad para convertirla en una pedagogía de la libertad, a través de modelos de desarrollo donde aparezca el juego. Hugo, Sí, lo que dices es complejo y complicado, y digo complejo porque tiene que ver con muchos factores, ¿no?, que están entrelazados, sí. y complicado porque demanda de perseverancia y mucha creatividad. ¿En qué sentido? En que yo soy educador, he trabajado en diversos sectores, el productivo, educación, salud, etcétera, y lo que tú mencionas de reeducarnos y educar, entra en un escenario donde, ok, tenemos privilegios los varones, nos gusta ejercerlos, queremos tener más sobre otros varones incluso, etcétera, pero ese lado subjetivo que hablamos hace un rato, ¿no?, que es el miedo a perder esos privilegios, a perder la identidad, el ser varones o machos o lo que fuere, ¿no?, en una escala, hace que neguemos o que no aceptemos de buenas a primeras que tenemos que reeducarnos. Ahí hay un frente muy complejo y muy duro que es un reto a la creatividad para poder entrar con mucha empatía, con mucha metodología de acercamiento, de proximidad, ¿no? Como solían decir mis maestros jesuitas, entrar con la de ellos y salir con la nuestra, ¿no? Sí. Y esta nuestra es la nuestra de todos, Sí, la nuestra es la comunidad. todos, etcétera, ¿no? Ese es un reto fuerte. Es un reto fuerte, pero es un reto posible. A ver, ¿cuál es mi idea? De este lugar, ¿por qué lo digo acá?
¿Por qué lo digo frente a ustedes? Porque sé que ustedes quieren convertirse o son en futuros coordinadores de grupos de hombres. A. B. Si ustedes no tienen el corazón abierto para generar este espacio, ustedes no lo van a generar. La complejidad ya está. Antes que lleguen ustedes, ya el mundo complejizó las relaciones. Ya se habló de poder, se habló de opresión y subordinación. Mi pregunta es, si el facilitador de procesos tiene poder, ¿dónde quedan los demás? Si el facilitador, la facilitadora de procesos, creo en las mujeres trabajando masculinidades, aclaro. Creo en las mujeres trabajando masculinidades. Ya voy, Aisha, ya te vi. Si los facilitadores de procesos no creen, no se bajan del poder, tampoco cambiaremos diferente. Entonces este tema es para llevarnos a hablar de, tenemos que plantear esto que dices tú, escuchar empáticamente a la comunidad para ver qué le podemos ofrecer que le sirva, no que sea un movimiento más, porque están cansados de que vayan a vernos para ofrecerles productos como si fueran masticables, como si fueran chicles. Es eso. Aisha, te escucho. Sí, quería aportar, ay, perdón. Yo soy trabajadora social y trabajo con grupos de varones, lo cual me parece, si bien es complejo, ¿no? Me parece esto que vos decís, que hay que tener también mucha confianza y creer, ¿no? En que ellos, en que estos varones pueden transformar sus comportamientos. Yo siempre me pregunto cuando estoy trabajando con ellos es, ¿por qué este hombre, este varón, ¿no? Que está en el mismo país que yo, está atravesando la misma cultura que yo también soy parte de ese sistema patriarcal y de esas manifestaciones machistas, ¿por qué este hombre está en esa situación y yo no? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos hacer como profesionales para poder transformar ese comportamiento que es aprendido, ¿no? Porque se va aprendiendo. Es educable. Claro, entonces, bueno, ¿qué pasa con ese otro que es igual a mí, pero está en una situación distinta? ¿No? Entonces, a través de esa pregunta es cuando yo voy trabajando con ellos, y bueno, y la verdad que en el recorrido, en el tiempo, también hago acompañamientos individuales con los varones más allá de los espacios grupales, y se pueden ver unas transformaciones muy maravillosas, ¿no? Obviamente, 2000 años de patriarcado no se van a ir en 6 meses, 1 año o 2. Es un trabajo que hay que hacer, como por ejemplo Hugo, que dijo recién que hace 20 años que está trabajando en la temática, que al principio seguramente eran, no, ¿cómo van a trabajar con violentos? Porque no van a cambiar, ¿no? Y que hasta el día de hoy lo siguen, mucha gente lo sigue diciendo. No van a cambiar, no van a... Bueno, pero tenemos que ver, si es algo aprendido, se puede desaprender. Y es la pata que les falta todavía seguir laburando mucho a todo lo que es violencia sexista y violencia machista en contra de las mujeres y diversidades. Porque siempre decimos, ¿no? A las mujeres podemos empoderarlas, podemos darles herramientas para que no vuelvan a atravesar una situación, una situación de violencia, pero ese varón no, si no acompañamos. Entonces va a encontrar otra mujer a quien ejercer, ¿no? Violencia. Se va del programa porque se casó de nuevo, porque se mudó, porque cambió de trabajo. Se va del programa, abandona el programa, eso te aseguro. ¿Dónde trabajas, Aisha, vos? Estoy trabajando actualmente en la Dirección General de la Mujer de CABA en Argentina, Buenos Aires. Sí, eso, yo vivo en Buenos Aires, eso también lo sé. Pero ¿con quién estás trabajando? ¿Con quién te formaste? Yo me estoy... ¿Con quién me formé? Bueno, con Eva Sanz me formé, me estoy formando. Ya sé entonces, con María Eva, ya sé. Y actualmente trabajo con Malena Manzato. Mandale un beso a Malena, de parte mía. Mandale un beso a Malena de parte mía. Muchas gracias. Bien. Sigamos. ¿Qué opinas Hugo, sobre... ¿podrías hablarnos un poco, ya que mencionaste la pedagogía, para liberarnos de estos mandatos y privilegios,
de la fuerza que tiene el temor, el miedo en el varón, ¿no? Esa parte más subjetiva que negamos tanto. Todos tenemos miedo, es humano el miedo. El problema es que parece que a los varones nos tocó no decirlo, no contarlo, no actuarlo, ni tampoco mostrarse vulnerable, porque eso implica salir del modelo y es probable que te derrumbes. Porque el modelo tiene su costo, tiene su mochila, es una mochila. Cuando te la sacas te sientes más libre, pero también te van a faltar cosas. Si no, no sería tan eficaz. Si no, no duraría tanto en el tiempo, como dice Aisha, no duraría tanto en el tiempo. Entonces, trabajar con historias de vida es fundamental y generar procesos de relectura, desde la narrativa. ¿Cómo sería esto? Esta es tu historia, pero la historia que contás vos, ahora contala de otra manera. Porque las historias se pueden contar de diferente manera. El tema es cómo la contás vos. ¿Qué valor le das vos a ciertas cosas? Pero fundamentalmente, contala con emoción. Y si tenés que llorar, llorá. Es decir, muchas historias de vida de varones no están contadas con emoción. Están contadas como si fuera otro, el vecino. Aquí la tarea es generar historias de vida junto con ellos. Miren, hay un ejercicio muy práctico que es que cada uno escriba 4 o 5 palabras sobre historia de vida en una hojita. Y después las ponemos en un sobre, a todas en un solo sobre, en una bolsa de polietileno. Y cada uno tiene que sacar una que no sea la de él. Y tiene que actuarla. Tiene que dramatizarla. Ahí la reflexión es crítica, es, miren, todas las historias son cambiables, depende del punto de vista quien las cuenta, y mi historia puede ser una historia social. Puede ser contada por otros. Y empezar a entender que las historias no deben ser tomadas como una biografía, sino como historias que se pueden cambiar y que aparece otro y te la cambia y bueno, te da la posibilidad de tener otras oportunidades y otras realidades, ni buenas ni malas, otras realidades. Pero creo que el trabajo con historias de vida es fantástico, especialmente también con mujeres. Ojo, esto sirve para las mujeres también. Entonces, la opresión primero es masculina. El control que hacemos los varones, primero es control sobre uno mismo, porque se tiene que notar que soy bien macho. Entonces cualquier cosa que no se note como bien macho sale de mi control. Porque ¿qué van a decir? Entonces poder entender que esta opresión y de este control, lo primero es que estamos educados en el control, nos molesta, temblamos con el descontrol. Lo que pasa es que somos tan duros, con tanta máscara encima, que no parece, hasta el más macho tiembla. Tiembla con el descontrol. Entonces se da esta paradoja de temblar con el descontrol, de tenerle miedo al descontrol. Porque, ¿qué pasa si yo pierdo el control? Dejo de ser lo que soy, un hombre, para ser un menos hombre, categoría que deberíamos estudiar académicamente. ¿Qué es ser un menos hombre?
Porque la pregunta es, solo los hombres, machos, son hombres. Los demás para ellos son menos hombres. ¿Qué significa? Más mujer no puede ser. Imposible. Me preguntaban qué opina Carlos Alberto sobre la decisión de perder el poder en las personas varones que deciden cambiar a ser mujeres. No pierden el poder. Estamos hablando de personas trans, de varones trans a transicionados a mujeres. No pierden el poder, porque no hicieron una historia de vida, no pasaron por procesos reflexivos. Siguen teniendo la misma idea del poder y les cuesta mucho y les genera mucho lío y les genera mucho ruido, mucho ruido. He trabajado con población trans y es complejo, porque han llevado a cabo muchísimos procesos muy, muy dolorosos. Se creen que es fácil de un día para adelante decir me he visto de mujer y ya está. Son súper dolorosos y no se entiende que debemos acompañarlos de otros procesos también, que salir de esa masculinidad en las que fueron educados y ponerse el ropaje de mujer implica acompañarlos en un proceso muy fuerte, muy grande y muy transicional. Marisa, te escucho. Sin embargo, yo creo que el hecho de, en la pregunta que acaban de plantear, ¿no? De los hombres, Sí. en el caso de perder el poder, yo creo que perder los privilegios, yo creo que, o sea, empezar a cuestionarlos primero, antes que perderlos, ya es un inicio, pero tampoco nos podemos quedar en el cuestionamiento. Lo que interesa son los cambios que vamos generando, como tú bien lo has dicho, dentro de nuestro territorio, ¿no? De nuestro cuerpo. Sí. Y luego, luego pues, o sea, por eso te digo, ¿no? No es sencillo decir, mañana públicamente soy, o soy gay, o soy trans, ¿no? O sea, no, cuesta por toda la opresión social, ¿no? Entonces, pero ya es un inicio de poder decir, soy capaz de. Y lo otro es que un hombre, también a la pregunta que se hacía, un hombre que empieza a perder o quiénes son los hombres que creen que empiezan a perder el poder, son aquellos hombres de repente que han perdido la fuente laboral, el ingreso económico y que tienen que asumir el rol reproductivo, ¿no? Entonces es como, disculpa, acá en Perú decimos, es como la última rueda. ¿Y qué le dicen? Le dicen, acá le llaman mantenido, ¿no? Sí. Mira, la mujer trabaja y él es un mantenido. O sea, claro, ese rol reproductivo es no valorado, no reconocido y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, me voy a quedar en esta parte, o sea, hasta el momento cuestionando cuánto cuesta perder los privilegios, sobre todo, ¿no? Y nos quedamos ahí en el poder o se quedan en el poder por los privilegios. O sea, ese es un término muy cuestionable, pero que también brinda mucha comodidad en un lado. Y no miramos en la incomodidad y en el daño que podemos estar generando en el otro lado, ¿no? Te voy a decir que el primer curso de masculinidad que escuché fue con Pipo, que está acá, con Jorge, le llamamos Pipo, ¿no? Jorge hizo una dinámica, ¿no? De construir, de mirar, de cuestionar, recuerdo que llevó a los varones aparte a cuestionar cómo se empieza a construir la masculinidad. Y nosotras también, como mujeres, nos cuestionábamos con una compañera vasca, con Clara, y decíamos, ¿cómo construimos, cómo empezamos con nuestra identidad femenina, ¿no? Y todo gira a este entorno de privilegios. Alguien de privilegios, alguien en los privilegios y otros haciendo el privilegio de ese alguien, ¿no? Qué fuerte, qué duro fue para mí eso, ¿no? Gracias. Mari, el tema de las jerarquías es típico de este modelo social. Adentro de las mujeres también hay jerarquías. No es lo mismo ser en toda América Latina, no es lo mismo ser mamá que ser madre soltera. No es lo mismo ser
abuela que no ser abuela. Adentro del grupo de varones no es lo mismo ser un varón heterosexual que un varón gay. Entonces, las jerarquías que se construyen bajo privilegios joroban el proceso de identidad propia, porque me hacen pensar que yo soy lo que la cultura me pide, y no es verdad. Yo debo ser mi deseo, no lo que la cultura me pide. La cultura se nos ha metido en la cama mal. Hay un texto que yo recomiendo, está en internet, es de Joseph Vicent Márquez y se llama ¿Qué hace el poder en mi cama? Un gran pensador español. Entonces, hablar de jerarquías es hablar también de reputaciones. No es la misma reputación. A ver, hay una investigación en América Central sobre los hombres que tienen de novias a chicas jóvenes. Y queda claro que la investigación termina entendiendo que desde el modelo social, el colectivo masculino valora a esos hombres como más hombres porque tienen mujeres 30 años más chicos que ellas, más chicos que ellos. Son pequeñas cosas que no se dicen, pero se hacen, y se piensan, y se sienten. Las percepciones frente al género son fuertes porque a veces son difíciles de ponerlas en una palabra o de analizarlas. Sin embargo, existen. La autopercepción es fuertísima, pero yo todos los días trabajo para autopercibirme, pero debo ser de los pocos que trabajan en eso. Porque la pregunta es ¿de qué sirve la percepción cultural si la cultura me va a clavar? A ver, ejemplo, hay poco trabajo, hay 3 trabajos académicos en toda América Latina sobre adultos mayores y masculinidades. Y no hay trabajo del territorio. Ahora una compañera mexicana está haciendo trabajo del territorio, que a mí me interesa mucho. Primero porque ya formo parte de esa tercera edad, tengo 68 años y estoy yendo a un club de jubilados a hacer gimnasia. Y me encuentro con un universo desconocido para mí, pero también con un universo que ya perdió el modelo social, ya no puede ser reproductivo, ya no puede trabajar, ya no puede ser autosuficiente, ya no puede ser atlético, ya no puede consumir sexo, entre comillas. Ya no puede, ya no puede, ya no puede, ya no puede. Y mi pregunta es, ¿qué le pasa a estos varones que han apostado toda su vida al deber ser y hoy se encuentran que el deber ser los llevó a la nada? Somos subordinados del modelo cultural, somos alienados, como dice Joseph Vicent Márquez, del modelo cultural. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la posibilidad de educar en un modelo diferente? Yo no creo que haya que educar en un modelo, educar en la diversidad de oportunidades, en la diversidad de procesos cognitivos, en la diversidad de procesos emocionales, para entender que la vida humana es diversa y que no hay por qué poner una etiqueta. La cultura le pone etiqueta porque le conviene. Voy a aceptar algunas preguntas más y hacemos un corte de 10 minutos. ¿Alguien tiene preguntas? Carlos Alberto, creo. Sí, Carlos. No te escucho. Buen día. Ahí está. Hola, buen día. Buen día. Gracias. Sí, yo quería agregar un poco más a mi pregunta sobre esa pérdida de poder en las personas las trans, ¿no? Porque cuando un hombre decide salir del closet,
se expone inclusive a violencia de ciertos grupos que no están de acuerdo. Pueden tener discriminación y algunas veces han sufrido violencia física que inclusive los ha llevado a la muerte, ¿no? Y por eso era mi pregunta sobre esa pérdida de poder, porque pues tienen una mirada diferente estas personas que en algún momento toman la decisión de exponer su situación respecto a su orientación sexual. Ese era mi agregado. Gracias. Está bien, pero Carlos, convengamos que ya vienen de la violencia. Antes de hacer la transición, ya sufrieron violencia, porque era el más amanerado. Y en la escuela y en la familia ya lo marginaron. La diferencia es que van a una violencia autopercibida como real y pueden defenderse, tienen derechos. Antes no tenían derechos. Antes de la transición no tenían derechos. Ahora tienen derechos. Claro, el tema es que tengan que exigirlos, ¿no? Y ahí es donde cuesta. Claro, claro, pero hay que tomarlo en cuenta esto. Gracias. De nada. Alejandra dice, por eso también es violento porque existe una desigualdad de poderes. El hecho de salir con una chica menor, cuando un hombre mayor se mete con una mujer más joven o viceversa. Sí, es una relación de poder. Sí. O universitarios saliendo con alumnas. O universitarias saliendo con alumnos. Es una relación de poder. Sí. Estamos reproduciendo el modelo, aunque después en la cátedra digamos cualquier barbaridad, estamos reproduciendo el modelo. Bueno, nos vemos, son 12:14, nos vemos 12:15, nos vemos 12:25. Dale, nos vemos 12:25. Para tostar el café, ¿cómo se llama? Tostadora eléctrica te va a decir. ¿No? No, sales para el mall. Acá Por ahí hay fábrica de Van Hughes, en no sé qué, por acá por donde entramos para el... Platanitos están, pues. Edith, está prendido tu micro.
Estoy bien, gracias a Dios. Aquí afanando, lavando ahora más ropa aquí. Para pasar la tarde entonces tranquila y así. Bueno, llámame en la tarde si vas a... Sally, ¿me avisas cuando ves la gente que está, ya está? Sally, ¿me Hola Hugo avisas? querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Estamos saliendo de una cirugía que ha sido muy exitosa porque los hombres tenemos también que cuidarnos, ¿no? Es parte de la vida, es parte de nuestros procesos, hay que asumir retos, hay que tener miedo, ¿cierto? Hay que tener miedo, hay que vivir el miedo, pero creo que cuando uno puede identificar la ayuda en
en quienes te acompañan haciendo sus caminos de la vida, como tú, querido Hugo, y otras personas que me han dado el soporte muchos meses, acá en casa también, creo que tenemos las oportunidades de seguir retando los destinos. Y te he estado escuchando, creo que es una clase muy interesante la que hemos preparado para este inicio, este curso. Yo espero que todos, todas y todos se encuentran en la sala, porque querido Hugo, también hay compañeros y compañeras y compañeras del movimiento trans con nosotros, acompañándonos en esta clase y en todo el curso. Creo que están disfrutando de tu experiencia y los aprendizajes que tú siempre nos vienes transmitiendo en esta construcción de seguir movilizándonos, ¿no? Seguir caminando, porque todavía no somos un movimiento, ¿no? Somos hombres desplazándonos. Así que nada, estoy aquí en el hospital, pero sí que sigo la clase, sí que sigo todas las intervenciones, sí, así que nada, los éxitos para todos, para todas y para todos, y ya nos estamos, de aquí con Sally estamos monitoreando la clase y vamos a darles todo el soporte que se requiera. Te estoy escuchando, Vale. querido. Dale, abrazos, cuídate. Bueno, empiezo. Largo. Bueno, entonces, el consejo que yo les doy es que no esperen soluciones definitivas, sino que tienen que preguntarse a ustedes, como trabajadores sociales, como psicólogos, como trabajadores territoriales, como organizaciones populares, como organizaciones trans, ¿qué estoy haciendo aquí y a qué me dedico? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué puedo aportar a los otros, las otras, lesetres, frente a su realidad? ¿Qué puedo hacer sentir frente a lo que les pasa? Y uno de mis consejos es problematizar todas las situaciones, todos los conceptos que estén problematizados, no hay ninguno que esté terminado. Somos nuevos en el tema de la academia. Tenemos 25 años en América Latina de academia masculinista. No es nada. Entonces no nos tenemos que apurar, tenemos que trabajar más tranquilos, sin tanta presión. Nadie nos corre, despacito, paso a paso. Vamos generando inquietudes. Algo importante, que ustedes sepan que las pueden cerrar. No abran inquietudes que ustedes no pueden manejar después, porque eso sería un error importante. Problematicen las situaciones, generen conflicto, no tengan miedo al conflicto. El conflicto siempre se debe resolver a través de juegos y educación popular. Cuando digo educación popular, digo educación con todos, con todas, con todes. Nadie puede quedar afuera. Estamos en deuda con las chicas todavía, con procesos de masculinidades. Hay pocos procesos, programas. Por ahí está Plan. Plan tiene programas para chicas y para chicos. Yo trabajé en Plan, estuve en Plan en la agencia en Suecia, pero trabajé con Plan, creo que era en Perú, vía virtual, no me acuerdo ya. Pero sí estuve en la agencia en Suecia. Y conozco a la compañera que está a cargo del Plan Bolivia, que antes estaba en Honduras. Plan como organización tiene un asesor en el tema de masculinidades, pero nos faltan todavía programas sistematizados sobre el trabajo con niñas. Con jóvenes estamos mejor. Hay organizaciones mixtas incluso que están trabajando con jóvenes. Pero el tema es problematizar las situaciones, porque esa problematización implica esto que dije antes, poner en crisis lo obvio. La ganancia del sistema patriarcal es que se autogenera por la obviedad, por lo dado, por lo naturalizado.
Se va camuflando y se va disfrazando. ¿Por qué? Porque no nos preguntamos si es un disfraz o en la realidad. Al problematizar las situaciones, las estamos poniendo en su justa medida, las estamos poniendo en su justo lugar, las estamos poniendo en su justo espacio. No tengan miedo de coordinar los grupos. Faciliten procesos, no den clase. Vean, que sean tangibles los procesos que facilitan. Hoy planteé esta actividad, planteé este juego, planteé esta reflexión crítica y me llevó esto. Y los demás se llevan lo otro. Y Juan se llevó esto, y María se llevó esto, y Jorge se llevó esto. En el tema juventud, recomiendo los grupos mixtos para trabajar masculinidades. Y también que los varones participen en algunos espacios, en algunos, no en todos, del trabajo con derechos sexuales y reproductivos femeninos. Porque viene así, cuando viene en muchos colegios me dicen, Hugo, nos dejaron a los varones afuera. ¿Por qué? Porque íbamos a dar derechos sexuales y reproductivos, como si nosotros supiéramos. Los varones no sabemos nada de derechos sexuales y reproductivos. No sabemos nada de nuestra sexualidad. Es inventada a un costo altísimo de emociones muy complejas, la sexualidad masculina. Muy regadas por lo porno, muy regadas por lo... En mi época estaba la revista Playboy. Y la pregunta es, ¿eso es educación sexual? Problematizar todo, no dejar nada en pie. Trabajar algunos conceptos. Voy a decir cuáles, si recomiendo. Relaciones de poder, relaciones igualitarias, patriarcado, derechos de las mujeres, derechos de las personas de la diversidad del colectivo LGTB más Q y LGTBI más Q más. Derechos sexuales y reproductivos. El cuidado, la expresión de las emociones. Miren, en los grupos de varones que he trabajado en América Latina es un continuum. Todos llegan a una conclusión después de diferentes juegos que para ellos la expresión de afectos está vinculado con el uso de la fuerza. Vuelvo a repetir, que la expresión de afectos está vinculado con el uso de la fuerza. Y eso es patético. ¿Dónde fueron educados? En eso, en la cultura. En cada una de las culturas de sus comunidades que les fue diciendo eso. Ejemplo, el abrazo entre varones que sopapea la columna. Acá en Perú el mentarte la madre es signo de ser amigos. Y sí, el abrazo, Jorge, que sopapea la espalda. El uso de la fuerza, eso. Entonces poder entender que si la expresión de afectos es con fuerza, hasta que no problematicemos esa expresión de afectos, va a seguir siendo con fuerza. Entonces, problematizar la expresión de afectos. ¿Cómo expresas tus afectos? Alejandra, te vi. ¿Me podés entrar cuando quieras? Gracias. Yo creo que hay muchos hombres que no han aprendido hasta la fecha y hasta el momento a desarrollar sus capacidades emocionales. No te escucho. ¿Me escuchas? No, un poquito más fuerte. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. Ya, yo creo que hay muchos hombres que no han aprendido a desarrollar sus capacidades emocionales. Sí. Y yo creo que hay mucho por trabajar ahí con los chicos, ¿no? Porque sí. Bueno, en nuestra realidad peruana, por ejemplo, si vemos a dos hombres abrazarse o demostrarse
muestras de cariño o de repente de empatía hacia el otro hombre, es como que, ah, no, son rosquetes o son maricones, y eso no debe pasar, ¿no es cierto? Yo creo que una persona es libre de poder, si se siente mal a otra persona, de repente dar un abrazo, un cariño, y eso no solamente es por parte de nosotras las mujeres, sino que también debe fluir en parte de los hombres también, ¿no? Tiene mucha razón, Alejandra. Hay que reeducar emocionalmente a los varones, porque están educados en ciertas emociones. La ira, que de allí a la violencia hay un fósforo en el medio, de la ira a la violencia. En el vivir encerrados en sí mismos, la poca sociabilización, la idea de la emoción de autorreferenciarse siempre. Hay conversaciones que escuchamos entre los varones que de repente uno le dice al otro, no le pregunta cómo estás. No le pregunta cómo estás. Le va chillando, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro. Y es incapaz de preguntar cómo estás tú. ¿Para qué llamaste por teléfono? ¿Para contarme cómo estás o para preguntarme cómo estoy yo? Eso hay que trabajarlo. Carlos Alberto dice, ejemplo, dos mujeres pueden caminar de la mano por el aspecto entre ellas, si bien en la sociedad, si designando dos hombres no se ve igual, se juzga diferente. Sí. No es tan así, Carlos Alberto. Si dos mujeres van de la mano, el juicio es fuerte. No es tan así, por lo menos en Argentina. Sí. Hugo, Mucho. justo lo que hablábamos en un momento del abrazo con palmoteo fuerte, o a veces el saludo entre jóvenes que es con chocarse, golpearse, no un puñete. Pero, y volviendo al tema de la empatía y los sentimientos que reprimimos, ¿no? Yo entiendo ahí que los varones abrazamos así de esa manera, con rudeza y fuerza, porque estamos demostrando que en el plano del afecto somos machos, y macho es fuerza y poder, pero en el fondo sabemos que es temor a que no nos vean si nuestro signo físico de fuerza. No nos vean abrazar así. Así es, ¿no? Si es dudoso, nos entra miedo, como decía Alejandra, que piensen que somos maricones, lo que fuera, ¿no? Pero ese miedo, para mí, es la puerta de acceso, ¿no? Como decía también Quique, ¿no? La puerta de acceso a preguntarnos qué estás temiendo perder, ¿no? Que te provoca ese comportamiento. Hay un micrófono abierto. Pueden venir, no hay problema. Puedes. Ya me refiero, justo como el Chema me llamó para que vaya lo más temprano posible para cuando de tu abuela. No. Luis, podés cerrar el micrófono. Te digo, en cuanto puedas, puedes ahorita venir, me avisas. Ya está, José. Sí. Bueno, solamente para cerrar, ese miedo de ser visto y juzgado que me lleva a comportarme así, ese sentimiento, esa emoción que me hace moverme, abrazar con ese nivel de rudeza para que pase la prueba siempre, además te genera un estrés siempre estar pasando la prueba. En el fondo hay un miedo, que la pregunta que cabe ahí, porque el poder de la pregunta es importante, como dices tú, es ¿miedo a qué? ¿Qué estás temiendo perder y que puedas conseguir de otra manera, sin necesidad de sacrificarte y de estresarte, y que puedas conseguir liberándote y teniendo un poco más de fortaleza y autoestima? Y ahí el tema del grupo es importante como soporte, ¿no? Sí. De estos que vamos avanzando y que damos soporte. Miedo, Jorge, a no dar la talla. A no dar la talla de varón. Así es. Y ese es el principal miedo. Este hay que trabajarlo. Miedo a la talla de ser varón. A que me quede el saco grande y no le dé. Y solo algunos son privilegiados y yo soy un tarambana que lo intento. Pero eso implica un costo emocional muy alto y desperdicio de energías
muy altas. Así es. Tenemos que trabajar con ellos. ¿Qué les pasaría si no pagarían el costo de dar la talla? No tendrían el miedo de dar la talla. Si no tendrían el miedo de dar la talla, seríamos felices. Ya está María del Rosario, ya lo resolvimos, María del Rosario. Gracias, María del Rosario. ¿Alguien más quiere decir algo? Hace un rato hablábamos de que esto eran procesos individuales y me ha hecho pensar, recordar, yo estuve viviendo un tiempo en los Estados Unidos, mi segundo matrimonio, volví, y quienes me ayudaron en su momento económicamente para volver fueron dos amigos muy cercanos, muy cercanos. Yo no tengo hermanos, ellos sí lo son, desde económicamente, desde abrir su casa, su familia. Pero luego volví a Piura, de donde soy, en el norte de Perú, y volví con la madre de mi hijo, y sin trabajo. Ya pasaba los 40 y todo. Y aún con la formación y la experiencia recorrida, por eso decía, siempre está la cosa, resultó difícil de tragar y vivir en esa situación, de ser mantenido por mi primera esposa, de quien me había divorciado. Había muchas cosas cargadas ahí, pero sobreviví por la cercanía de amistades, de mí mismo. La red social que te tuvo. Sí, y la red más inmediata, que era mi hijo adolescente y mi esposa, con quien estoy nuevamente, pero es jodido. Y no es que ya, pues, conforme avanzo los años, ya me liberan de eso y voy mejorando. No, te asaltan estas cosas cuanto menos descuidas y cuanto más vulnerable me sentía, porque estaba sin trabajo y toda esa vaina, ¿no? No es fácil, por eso creo que la conexión con el otro, la otra, el otro, es fundamental, pero cuesta, porque, como dices tú, llamamos para decir, para hablar, y damos menos espacio para escuchar, ¿no? Por eso lo que decía Alejandra hace un momento, o sea, saber ese miedo de que si abrazo así me van a mirar y sentir que soy maricón, soy menos hombre, sentir eso para conectarnos por ese lado, ¿no? Y creo que eso está ahí, las historias de vida, como tú dices, parece muy interesante trabajarlas siempre, ¿no? Sí, así Yo es. lo que a veces también no entiendo y a veces no comprendo muy bien es por qué algunos hombres tratan, por ejemplo, de validar su masculinidad ante la sociedad. Con que ya lo sientan y expresen su masculinidad, bueno, es suficiente, ¿no? Yo lo creo así. No entendí la pregunta, no entendí lo que dijiste, Ale. No, yo creo que no sé por qué algunos hombres tienen la necesidad de validar su masculinidad ante la ¿A través sociedad. de qué? Yo creo que con que lo sientan y con que ya de por sí expresen su masculinidad, o sea, para mí es suficiente, no tendrían por qué validarse ellos mismos, ¿no? Tenemos la duda sobre nosotros siempre. Exacto, entonces no, yo creo que no deberíamos de aprender a deconstruir un poco ahí las cosas. Ale, hay un texto del mismo. El varón alienado se llama, está en internet, es del que dije hace un rato, que se llama ¿Cómo estoy hoy? El sábado la memoria me jugó una mala pasada, ya me voy a acordar. Se llama Vicens. Y él dice que no solo Vicens, es español. Lo que plantea es que no solo tenemos que ser hombres, sino padecerlo. Entonces, ese padecerlo es, aunque no lo sienta, tengo por obligación hacer cosas que el colectivo hace por parecerme. Porque no es solo ser hombre para hacerlo, sino padecerlo. Mostrarlo siempre. Joan Vincent Márquez se llama. Joan Vincent Márquez. Es muy interesante esa idea de no solo ser, no solo aparentar,
sino ser aparente con eso. Me valida, a ver, la validación, Ale, masculina, es un territorio complejo, igual que la validación femenina. No es que vos te convertiste en un día para el otro en una mujer liberada. Tuviste que pasar por procesos, las compañeras y los compañeros trans también, de transición de una Alejandra a otra. Pero en esa validación te la va a dar la sociedad. Los varones necesitamos constantemente ser validados porque sabemos que estamos actuando mal, en el fondo, que estamos haciendo daño, en el fondo. Y en ese fondo aparece la posibilidad de simular. Daniela, ¿se escucha mejor ahora? Dani. Sí, Dani. y ahora sí te escucho mejor. Gracias. No, de nada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Me permites? También iba a ser interesante poder mencionar esa suerte de deseo o gusto por el reconocimiento, que va ligado al ser y el parecer en relación a la masculinidad. Digamos que, por ejemplo, hay hombres, no es una regla general, que renuncian a prácticas violentas, pero lo cambian por alimentarse por reconocimiento. A estos famosos o hoy denominados nuevos hombres, o que ejercen nuevas masculinidades, ¿no? Pero tienen un trasfondo igual de poder, de dinámica social. Entonces, el reconocimiento o esa sed o deseo por reconocimiento o ese gusto por el reconocimiento de ser o parecer e incluso ser o parecer diferente a lo hegemónico de la masculinidad también tiene que ver con el poder. Gracias, Hugo. Sí, muy buena tu intervención, Jepson. Sí, el poder está en todos lados. Cuece poder. En las buenas y en las malas se cuece poder. Y hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y problematizarlo. Me desespero con esa palabra. Hacerlo problema, no dar nada por sentado. Y es parte de la psicología de lo obvio. ¿Recuerdas que conversábamos en algún momento? Sí. De lo obvio y lo natural. Bueno, yo me estoy por ir, me estoy yendo. ¿Alguien quiere hacer cierres? Empecemos a hacer el cierre. Si quieren que toque algún tema más, me dicen. Pero tengo que empezar a hacer el cierre. Bueno, Hugo, antes de que cierres y te vayas, recordate mucho que te estimo, te quiero y recuerdo siempre. Muchas gracias. Por tus conocimientos. Muchas gracias. Están siempre en mi mente y los renuevo junto contigo. Gracias. Muchas gracias, Jepson. Tenemos que volver, Kika, a las capacitaciones en territorio. Tenemos que volver a vernos la cara. Tenemos que volver a hacer el grupo de 5 días. Jepson participó uno de 3 días, creo, en Bolivia, que organizó Jimmy. Vamos a hacerlo, Hugo, no te preocupes, estamos en eso. Hay que buscar el cara a cara, esto es muy difícil, el Zoom es complicado. Yo lo hago lo más pronto posible, pero es complicado. A ver, empiezo yo. Aisha, ¿qué te parece todo esto en tu cabecita de trabajadora con hombres que ejercen violencia? Bueno, en primera instancia, la verdad que fue la clase de hoy superó mis expectativas. Justo en el recreo le decía a mi compañero que es psicólogo social que bueno, que yo a usted no lo conocía, pero me pareció maravilloso y muy humano también todo lo que compartió hoy. Y bueno, y como una trabajadora social que acompaña e interviene a varones que han ejercido violencia, me parecen sumamente importantes estos espacios.
capacitarnos todo el tiempo y sobre todo, como dije anteriormente, creer que el cambio puede suceder, ¿no? Sí. Hoy me llevo muchos conceptos muy importantes que voy a volver a releer mis apuntes para traer preguntas para el próximo encuentro. Ok, ok, dale, te invito a hacer eso. Mirate el video que pasé. No sé si lo pasé un mal. Detrás de la máscara que llevas. No, el otro que está en la... El asadito. En la plataforma. Sí, perfecto, sí, sí. El asadito. Bueno, ¿quién más? Mira, Sí. como dije, yo ya paso los 50, me animé a decir algo más personal porque creo que por ahí tenemos que empezar y en todo caso agradezco a todos, todas y todos tu acogida de lo mío que compartí aquí. Y la primera cosa que me llevo de esta mañana es esa alegría aquí de saber que habemos muchos, muchas, y juguemos con todo el abecedario y las conjugaciones necesarias, ¿no? Rompiendo la estructura del idioma. Y de todas y de muchas edades. O sea, eso es reconfortante, como decíamos, ¿no? La red de apoyo y que estamos en esto. Y lo segundo, para mí importante, es volver a poner sobre el tapete esto de lo obvio, de no dar por supuesto, de saber que naturalizamos tantas cosas, pero que al mismo tiempo es una tarea permanente, ¿no? Pasa y es un paso y creo que el crecer como seres humanos en el fondo es el reto, ¿no? Y eso hace tanta falta. Y en el país, en el Perú hoy día, nos hace muchísima falta eso, de querernos, de respetarnos, de reconstruir. Eso no lo hemos podido hacer ni siquiera de la época de la independencia. San Martín se regresó porque encontró a los peruanos que no querían independizarse y esa independencia fue 20% de peruanos en un ejército de 80% extranjeros venidos del norte. Y así vivimos y el reto está ahí, ¿no? De construir ese tejido, de aprovechar los hilos que existen. Y gracias a todos, todas y todos, porque me alegran la mañana con eso, como un sol esperanzador y que lo que venga, pues ahí haremos lo mejor esfuerzo y más que eso, ¿no? Entonces, Me alegro, muchas gracias gracias. Jorge. Gracias Jorge. Me preocupa las compañeras del movimiento LGTB, las compañeras, ¿cómo están? Alguna que hable, por favor, quiero saber. Acá tienen visibilidad y quiero que les expresen. ¿Cómo que les pareció? ¿Les pegó en algo a su historia personal? Cuenten. Pueden escribir si no. Bueno, la otra vez será. Esta vez no fue. Bueno, me voy despidiendo. Para mí también, como a Jorge, fue una mañana de alegría poder compartir con ustedes parte de mi experiencia y parte de lo que venimos haciendo con muchos compañeros en toda América Latina que ustedes van a conocer durante el curso. Así que, bueno, un beso grande para todos y todas, todes. Una suerte en sus laberintos profesionales y nos vemos en 15 días. Chao. ¿Quiere decir algo, Sally? Sí, antes de que se vayan, para que enciendan sus cámaras para tomar una fotito, las fotitos finales, a ver si van encendiendo por sus cámaras. Vale. A ver, vamos ahí con la primera foto. A ver. Ya. 2 fotos. A ver, otra segunda foto. Los que pueden reaccionar de repente por ahí, un corazón, algo, para que se vea bonita nuestra foto. Muchas gracias. Ya creo que ya
que tomó la foto. Ya. Muchas gracias, nos vemos esta semana, este fin de semana con María Gabriela Córdoba y luego regresamos a la siguiente sesión de Hugo Uberman. Muchas gracias. Sí, la asistencia yo la registro por el Zoom nada más. ¿Ya? Ahí me aparece todo. Chao. Gracias, compañera. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao, chao. Sigan pasando bonito. todas. Hasta luego, chao. Muchas gracias a todos y a todas y a todos. Gracias. Chao, Niños, cariños a todos. Saludos, adiós.